Miércoles 6 de mayo del año 2026. Seguimos flotando en la euforia. Atención al panorama que hoy nos encontramos en las bolsas y en los mercados financieros. Samsung ha superado el $1 billón de capitalización de mercado. El Kospi surcoreano por primera vez en la historia ha superado los 7.000 puntos. Wall Street mantiene sus máximos históricos. AMD, Advanced Micro Devices, sube más de un 11% fuera de hora. Supermicro está rebotando un 15% hasta ahora. Anthropic anuncia inversiones en IA vinculadas a los 200.000 millones de dólares y podríamos seguir flotando en la euforia de la inteligencia artificial. Y mientras vivimos este superciclo de inteligencia artificial, ¿ustedes dónde tienen sus ahorros? ¿Dónde tienen su dinero? Dice Larry Fink, uno de los señores de las finanzas de esta década del siglo XXI, que lo peor que se puede hacer es tener el dinero quieto en el banco y que lo que hay que hacer es aferrarse, agarrarse, abrazar la inteligencia artificial, porque ahí el dinero crece más rápido, se multiplica mejor que el mero salario que cualquiera de nosotros ganamos por venir a trabajar. El señor de las finanzas, Larry Fink, se convierte en protagonista de un miércoles en el que todos son máximos históricos, en el que el precio del petróleo baja y en el que el presidente de Estados Unidos nos dice fin al proyecto Libertad. Ya no hace falta escoltar petroleros, cargueros por el estrecho de Hormuz, porque la paz con Irán está a la vuelta de la esquina. Veremos. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Having your money in a bank account is one of the worst financial decisions of a lifetime. And so trying to get more and more people to grow with our country and to invest side by side, that is the only way we are going to broaden economic success. We are not going to be able to broaden economic success only by wages, because wages in this AI world are not going to grow as fast as the potential of the AI growth and the potential and capital that is going to be investing in these investments will outperform. Tener tu dinero en una cuenta bancaria es una de las peores decisiones financieras de toda una vida. Lo ha dicho esta noche en el Instituto Milken Larry Fink, el CEO de BlackRock. Y atención, porque dice, no vamos a ser capaces de ampliar el éxito económico solo mediante los salarios, porque los salarios en este mundo de la IA no van a crecer tan rápido como el potencial del crecimiento de la IA y el potencial de cómo el capital va a ser invertido en estas inversiones va a tener mejor rendimiento. Ganaremos más invirtiendo en IA que esperando que mejore nuestro salario. El dinero en el banco, no. Larry Fink, uno de los señores de las finanzas, sus declaraciones nos impactan en este miércoles 6 de mayo del año 2026, plagado de máximos históricos. Por primera vez, Samsung tiene un valor de mercado que supera el $1 trillón, el $1 billón, en medio de los máximos históricos del Kospi surcoreano, por encima de los 7.000 puntos, por primera vez en su historia, después de los máximos marcados por Wall Street de nuevo anoche, donde, atención, lo de Supermicro fue impresionante, casi un 15% de subida, y lo de Advanced Micro Devices al cierre del mercado, tras publicar sus cuentas, espectacular, con un rebote que también superaba el 10%. Inversiones de Anthropic, todo plagado de máximos históricos de inversiones en este ciclo alcista de la inteligencia artificial. Ojo, porque tiene una cara oscura, porque cada vez se habla más, y hoy lo hace el Wall Street Journal, de los despidos que vienen en las grandes compañías tecnológicas. ¿Recuerdan ustedes en España las prejubilaciones de la banca? Mandar a casa a personas con poco más de 50 años en la etapa intelectual más potente de su vida. Eso es lo que viene en las grandes compañías de tecnología, una tecnología que no para de subir, más allá de que Trump dice que no hace falta el proyecto Libertad porque está a la vuelta de la esquina la paz con Irán y el precio del petróleo está cayendo.
en el entorno del 2%, $107 el barril. Manda el petróleo, manda la liquidez, manda la tecnología. ¿Cuántas veces les hemos planteado en los últimos días esta pregunta? Esta es la tesitura en la que se mueve el mercado. Y como nos recuerda Manuel Pinto de XTV, los mercados alcistas no mueren de viejos. Nos decimos que los mercados alcistas no mueren por viejos, mueren por dos motivos. Uno, por una entrada en recesión que ahora mismo descartamos totalmente y que más, viendo los resultados corporativos que son impresionantes, extraordinarios, hablamos de récord en el beneficio por acción, récord en los ingresos, récord en el crecimiento, récord sobre todo en los márgenes, ¿vale? Pues ahora mismo los datos macro y los resultados corporativos son excelentes. Y en segundo lugar, un cambio drástico de política monetaria de los bancos centrales, sobre todo del predominante, que en este caso y en nuestra época, pues es la Fed. ¿Dónde invertimos? En inteligencia artificial, en tecnología, en energía, todo el ecosistema vinculado a la IA. La Rifin dice, el dinero en el banco no, mejor invertir. ¿Dónde lo hacemos? Hoy vamos a dar respuesta a esta pregunta en Capital, la Bolsa y la Vida. Hoy, 6 de mayo, en el que lo más comentado es el divorcio. El divorcio de los Escribano con Indra, porque la tarde de ayer conocíamos que Escribano ha vendido su 14,3% en Indra. ¿A qué precio lo ha vendido? No lo sabemos, pero si calculamos el precio de cierre de ayer de las acciones de Indra, 52,34 €, eso equivaldría a 1.322 millones de euros. Se cierra el capítulo del divorcio con el gobierno después de haber sido algo más de un año presidente de Indra, Ángel Escribano, que enviaba a la CNMV su comunicado de dimisión de consejero dominical porque ya no tienen participación en la compañía. ¿Qué va a hacer Escribano con 1.322 millones de euros? ¿Invertirá en una empresa de defensa para crecer, para ser un gigante, el que no puede ser con Indra en una compañía no cotizada? ¿O lo hará en una empresa cotizada? La gran pregunta del momento, ¿y qué va a hacer Indra hoy? Claro, Indra no volvió a la zona de máximos históricos porque mientras se estaba produciendo, mientras asistíamos a todo este enfrentamiento de Ángel Escribano con el gobierno, pues entendemos a priori que estaba saliendo papel al mercado. Capital, la Bolsa y la Vida, ¿cómo viene esta jornada de miércoles? No se la pueden perder. Dirección técnica, Esther La Paz, Íñigo Jalón. Vamos con los titulares y Miguel San Martín. Pues Miguel San Martín, muy buenos días. Donald Trump anuncia la suspensión del operativo para acompañar a los barcos por el estrecho de Hormuz, el llamado Proyecto Libertad. Y reconoce que lo hace a petición de Pakistán para determinar si es posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán. También lo justifica en su red social por el considerable progreso hacia un acuerdo, aunque no ha dado más detalles. Eso sí, asegura que el bloqueo naval estadounidense a Irán se mantiene vigente. Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirma el fin de los ataques iniciados el pasado 28 de febrero. La operación Furia Épica ha concluido. Logramos los objetivos de esta operación y no voy a... Ya saben, no estamos celebrando que ocurra una situación adicional. Preferiríamos el camino de la paz. Lo que el presidente preferiría es un acuerdo. Preferiría sentarse, elaborar un memorando de entendimiento para futuras negociaciones que aborde todos los temas clave que tienen que ser tratados. Una apertura total de los estrechos para que el mundo pueda volver a la normalidad. Además, Estados Unidos ha propuesto una resolución en la ONU para defender la libertad de navegación en Hormuz, un mes después de que China y Rusia vetaran un texto sobre ese asunto. La iniciativa presentada junto a Bahrein, Arabia, Emiratos, Kuwait y Qatar exige también a Irán el cese de los ataques, las minas y el cobro de peajes. Trump, Miguel, asegura que también tratará la situación de Irán y el cierre del estrecho con Xi Jinping en su visita a Pekín la semana que viene. Asegura que ha sido muy amable en lo que respecta a la guerra lanzada por Washington, ya que afecta gravemente a las necesidades energéticas del gigante asiático. Por eso confirma que va a ser uno de los puntos que trate a partir del próximo día 13. Bueno, tengo una relación muy buena con el presidente Xi, me parece un tipo tremendo. Nos llevamos bien y ya se ve cómo nos va. Estamos haciendo muchos negocios con China y ganando mucho dinero. Estamos ganando mucho dinero. Ahora es diferente de como solía ser, pero estaré hablando de eso. Ese será un tema, pero él ha sido muy amable con esto, ¿saben? Para ser justos, él obtiene como el 60% de su petróleo de Hormuz y ha sido muy respetuoso. Además, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha mantenido una conversación telefónica con Marco Rubio para debatir la situación actual y el estado de las relaciones bilaterales. En la Comisión Europea, Miguel insiste a Estados Unidos en que debe cumplir sus acuerdos. Es el mensaje de Bruselas
Bruselas por el anuncio del incremento del 25% de los aranceles a los automóviles europeos. Así se lo ha transmitido en París el comisario de Comercio Maroš Šefčovič al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. En la hora y media del encuentro, Šefčovič le pidió a Greer que su gobierno aplique de inmediato el arancel general del 15% a los productos europeos que cerraron en ese acuerdo firmado en julio del 25. Allí el propio presidente francés, Emmanuel Macron, recuerda a Estados Unidos que la Unión puede tomar medidas. Nous sommes pour que le commerce soit libre. Apoyamos el comercio libre y justo, el cumplimiento de las normas de la Organización Mundial del Comercio. Desde el principio nos hemos adaptado. Se han firmado acuerdos y estos deben respetarse. Si se pusieran en tela de juicio, todo volvería a estar sobre la mesa. Y si algún país se viera amenazado con aranceles, la Unión Europea se ha dotado de instrumentos que en ese caso deberían activarse, ya que ese es su propósito. Así que todo está sobre la mesa. La Comisión, el Consejo y el Parlamento celebran hoy una reunión para dar el visto bueno al pacto con Estados Unidos al margen de la reunión de ministros de comercio del G7 que se celebra hoy en París. Bueno, pues en relación con esa cumbre, Miguel, del G7, el titular galo de Comercio va a pedir al resto de ministros que se enfrenten al monopolio de China en tierras raras. Y también de otros minerales críticos. Espera que haya una convergencia con Estados Unidos sobre ese asunto. Nicolás Forissier pide esfuerzos colectivos en un mundo que ya no está regido por normas. Por eso advierte de que se debe construir un modelo económico lo suficientemente sólido y resiliente para hacer frente a una situación de casi monopolio por parte de China. En Bloomberg Televisión, Forissier espera poder avanzar. Todos tenemos la voluntad de construir algo que sea confiable, así que esto significa que tenemos que discutir. Y el G7 es uno de los lugares donde podemos tener discusiones francas, intentar encontrar lo que hay en común, intentar construir algunas herramientas, especialmente en minerales críticos o tierras raras, por ejemplo. Estados Unidos insiste en que la política comercial de su administración se basa en intereses de política doméstica para responder en primer lugar a problemas como la desindustrialización del país. Bueno, a ver, en relación con el comercio, un cargamento de miel argentina es el primer envío del nuevo acuerdo con Mercosur que va a recibir la Unión Europea. Y si miramos a Argentina, noticia de la noche, Fitch mejora la calificación de la deuda soberana de la deuda que tienen los argentinos. Tras reconocer avances en la economía y afirmar que el país podrá conseguir financiación para hacer frente a sus compromisos de deuda, supera así su anterior nota, que era de riesgo crediticio sustancial. La agencia apunta que la calificación se ve limitada por una posición de liquidez internacional débil para gestionar posibles crisis de confianza. Sí destaca las reformas estructurales impulsadas por el presidente argentino Javier Milei. En nuestro país, el Tribunal de Cuentas revela que el Gobierno utilizó casi 2.400 millones de euros de fondos europeos en 2024 para abonar pensiones. Efectivamente, debido a la falta de crédito presupuestario derivada de la prórroga de las cuentas públicas, que son todavía las del 23, el tribunal precisa que esta decisión del Gobierno se apoyó en unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados al considerar que existe una incertidumbre sobre si en 2024 resultaban aplicables las limitaciones al uso de los créditos sobrantes de fondos europeos para sufragar esas modificaciones presupuestarias. El organismo alerta de que el patrimonio neto de la Seguridad Social sigue en negativo por octavo año consecutivo, más de 106.000 millones de euros. Así que insiste en la urgencia de adoptar medidas que aseguren la viabilidad financiera del sistema a medio y largo plazo. Utilizar fondos europeos para el pago de pensiones, asunto muy polémico que va a abordar Luis Vicente Muñoz a partir de las 8 de la mañana en la gran tertulia de la economía, después de entrevistar a Banco Sabadell por la publicación de resultados. Hoy Banco Sabadell celebra, ojo, junta de accionistas en la que se vota el cambio de consejero delegado porque se marcha César González Bueno. El asunto de los fondos europeos utilizados para el pago de pensiones, análisis con un experto en cuentas públicas, Juan José Rubio, a las 8:20 de la mañana, Carlos Santana y Eduardo Abad desde UPTA, con quien también abordaremos la última propuesta, Miguel, para los autónomos de la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, defiende una reforma del trabajo autónomo que incluya el IVA franquiciado. Y es que la también ministra de Trabajo asegura que se debe acometer esta reforma pendiente, que debería incluir cambios fiscales como la transposición del régimen del IVA. Pide a su propio gobierno que lo afronte cuanto antes. No logro a comprender por qué demonios, ¿no?, esta directiva, que es de obligado cumplimiento para nuestro país, es verdad, hay una discusión. ¿Cómo se cumple la directiva? Pues como todas las directivas, uno puede ir a máximos, puede ir a mínimos y puede tener capacidad creativa. Ahora bien, yo defiendo, sí, la discriminación positiva en el IVA franquiciado en esas rentas de autónomos, de personas autónomas que sean inferiores a 85.000 euros al año. Díaz ha defendido también una declaración de la renta anual para los autónomos para aliviar el malestar y los costes del actual modelo de cada trimestre.
14 minutos sobre las 7 de la mañana y tienen una referencia más, no solo los máximos históricos en el mercado. ¿Qué ha pasado con el yen? De repente se ha disparado 155 yenes por dólar y entonces en el mercado de nuevo todos los comentarios en torno a, aunque sea festivo en Japón, intervención del Banco de Japón para entender, para conseguir que la moneda no se deprecie. Ese movimiento, 155 yenes por dólar, ha hecho deducir al mercado que hubo una intervención del Banco de Japón para frenar la caída del yen japonés. Pero es que vuelve a caer otra vez. Estaba en 155 hace un instante, 155 yenes por dólar, y ahora está de nuevo en 156. Seguimos la crónica de los mercados financieros y se incorporan a Capital Radio. Samsung, por primera vez, tiene un valor de mercado de $1 billón. Es un miércoles plagado de referencias. ¿Qué más tenemos? Sara Bot en Agenda. Buenos días. Muy buenos días. Miércoles y Francia publica datos de producción industrial de marzo y los PMI del sector servicios de abril en las principales economías. Italia ofrece cifras de ventas al por menor y en la zona euro se publica el índice de precios al productor de marzo. En Estados Unidos se divulga la encuesta ADP de empleo no agrícola de abril y los inventarios de crudo y destilados. ¿Qué pasó lo de Indra y Escribano? No. Más de 1.300 millones. ¿No les sobrará algo para unos nuevos chiribís para la Sarita? A ver si me lo negocias. Jeje, chao. Bueno, pues atinas, Sara Bot, porque una de las grandes preguntas es qué va a hacer Escribano con todo ese dinero. Vamos con las 5 incógnitas que se plantean tras el divorcio entre Escribano e Indra. Capital, la bolsa y la vida. Con Laura Blanco. Escribano vende su 14,3% en Indra. Noticia de las últimas horas que hoy se va a cotizar en bolsa. En el mercado ya ha dimitido Ángel Escribano como consejero dominical de Indra porque ya no tiene participación en la compañía. Y en este punto planteamos las 5 preguntas que emergen, que afloran tras la decisión de Escribano con el conflicto abierto con el gobierno que llevó a la dimisión del propio Ángel Escribano como presidente de Indra. Las 5 preguntas incógnitas que se plantean tras el divorcio empresarial en el IBEX 35. Primera pregunta. ¿Cómo se ha producido la colocación del 14,3% del capital? Porque eran muchos millones de acciones. Segunda pregunta. ¿A qué precio se ha producido la colocación? ¿Ha sido paulatina? ¿Lo ha comprado alguien que se convierta ahora en un accionista de referencia en Indra? ¿O ha ido cayendo el papel poco a poco al mercado? A precio de cierre de ayer de Indra, poco más de 52 euros, el valor total de esa participación ya vendida sería unos 1.300 millones de euros. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué va a hacer Escribano con todo este dinero? ¿Se lo van a quedar? ¿Van a invertir en otra compañía? ¿Tendremos otro gigante nacional de defensa, pero que nazca de la mano de Escribano con la inversión de todo ese dinero en otra empresa? ¿Cómo va a crecer Indra? Porque hasta ahora lo que se había explicado era que necesitaba la adquisición de Escribano para convertirse en un gigante nacional de defensa. Además, las compañías trabajan de manera conjunta en algunas adjudicaciones por parte de los ministerios. Y quinta pregunta, ¿qué va a hacer hoy Indra en bolsa? ¿El hecho de que no haya llegado a los máximos históricos ya está reflejando la salida de papel al mercado? ¿O es hoy cuando va a cotizar la colocación? Porque no es un paquete, es un paquetón. Más de un 14% del capital de Indra. 5 incógnitas tras el divorcio entre Escribano e Indra que hoy explicaremos en tiempo real cuando abra la bolsa a las 9 de la mañana. La economía despierta. Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Con Laura Blanco. A partir de las 8 de la mañana les va a acompañar Luis Vicente Muñoz en la sintonía de Capital Radio, la radio online, pero también a través del canal de YouTube de Capital Radio, donde si quieren pueden comentar absolutamente todo. Por cierto, canal de YouTube de Capital Radio, una nueva entrega de cómo resolver nuestras cuentas con Hacienda, porque estamos en plena declaración de la renta de 2025, haciéndola este año 2026. Consejos, deducciones, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entrevista con todos los detalles sobre cómo hacer la declaración de la renta en el canal de YouTube de Capital Radio.
Luis Vicente, enfoco pues el petróleo, Hormuz, pero también toda la política que desencadena a Donald Trump y el gran dolor de cabeza del que venimos hablando desde hace más de un año, los aranceles, nueva ronda de tarifas. Buenos días, Luis Vicente. Muy buenos días. Vuelven los aranceles y con ellos el final de la ingenuidad comercial europea. Hay analistas que llaman a esto ya la guerra comercial 2.0. El anuncio de Estados Unidos de elevar al 25% los aranceles a los vehículos europeos es un torpedo en la línea de flotación de la vieja globalización. Estados Unidos ya no solo trata de proteger su seguridad nacional, sino de forzar mediante el castigo aduanero, está claro, la reindustrialización interna. ¿Y cómo afecta esto a Europa, a España en particular? Pues es un riesgo asimétrico y bastante profundo. Veamos. España es el segundo fabricante de coches de Europa y su sector exterior ha sido el pulmón de la economía en la última década. Así que el peligro es doble, el llamado efecto sándwich. Por un lado, las fábricas de Vigo, de Martorell o de Figueruelas ven cómo el acceso al mercado americano se encarece artificialmente. Por otro, si Alemania, España, bueno, los demás no pueden colocar sus coches en América, este excedente de stock va a terminar ¿dónde? En el propio mercado europeo, hundiendo los precios y asfixiando los márgenes de la industria auxiliar, que también es industria europea. Y el automóvil no es el único frente. Flota una gran sombra sobre el campo español ahora mismo y es la respuesta de China. Si Bruselas mantiene el pulso con los coches eléctricos chinos, sus propios aranceles, Pekín ya tiene el dedo en el gatillo de los aranceles al porcino, a los cerdos. España, como líder exportador, sería el principal víctima de una batalla que no ha elegido, poniendo en riesgo miles de empleos en la España rural y una balanza comercial que ya sufre por el coste de la energía. El regreso de los aranceles trae más inflación por importaciones más caras, menos crecimiento económico por exportaciones frenadas y esto añade incertidumbre a los efectos negativos por el conflicto de Irán. A muchos la globalización les parecía injusta, pero es que la fragmentación no parece estar construyendo una alternativa mejor, ¿verdad? Bueno, pues las alternativas para nuestra economía, los aranceles, el comercio y el dinero. Luis Vicente, con tu análisis y a partir de las 8 de la mañana, entrevista a Capital y la gran tertulia de la economía. Ahora, ¿saben qué? Nos vamos al partido de los máximos históricos. El partido de los máximos históricos este miércoles se juega en la Bolsa de Corea. Espectáculo. El índice y Samsung. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días, sí. La verdad es que ayer fue festivo en Corea del Sur, han cogido fuerza y hoy han comenzado la sesión. De hecho, han tenido que interrumpirla momentáneamente al inicio por exceso de subida. El caso es que hemos visto al índice Kospi con repuntes superiores al 7%. Ahora mismo está subiendo un 6,5%. Ha superado el nivel de los 7.000 puntos ampliamente, de hecho lo hemos visto alcanzar los 7.400, ahora está un poquito por debajo. ¿Y todo eso por qué? Pues impulsado sobre todo por las grandes empresas de hardware relacionadas con la inteligencia artificial. Y ahí tenemos el espectáculo que está dando Samsung con subidas del 15%, ha roto la barrera de capitalización de mercado de $1 billón y se convierte en la segunda empresa asiática después de TSMC en superar ese hito. Supera, por ejemplo, en capitalización a la estadounidense Berkshire Hathaway y se acerca a la de Walmart. En lo que va de año, el índice Kospi ha subido un 74%, y eso que el año pasado ya fue la bolsa que mejor se comportó de todo el mundo, con subidas del 76%, gracias en parte a ese impulso del gobierno también a favor de las reformas del mercado surcoreano. A la subida de hoy también ha contribuido ese repunte en el índice de semiconductores de Filadelfia en Estados Unidos, a las acciones de Advanced Micro Devices que están subiendo en el mercado fuera de hora en algunos momentos un 16%, después de prever unos ingresos en el segundo trimestre superiores a las expectativas, impulsados sobre todo por la sólida demanda de sus chips para centros de datos. Bueno, pues protagonismo para el Kospi surcoreano, para las acciones de Samsung. Ahí está todo el relato y toda la noticia.
en los mercados asiáticos, Sandra. Sí, porque tenemos máximos en las bolsas que están abiertas, porque, por ejemplo, el índice MSCI Asia-Pacífico, aquí es sin Japón, está subiendo también por encima del 2%, alcanzando nuevo récord. La bolsa de Japón está cerrada, siguen celebrando su semana dorada, hoy en concreto el Día de la Constitución, pero ojo, porque ya los operadores advertían de que las autoridades japonesas podían aprovechar esos festivos para intervenir en el mercado de divisas. Y justo hace unos minutitos hemos visto cómo el yen ha vuelto a subir con fuerza repentinamente en torno al 1% hasta los 156,15 por dólar, y estamos pendientes a ver si ha habido intervención o no en el mercado. Las bolsas chinas han vuelto después de los festivos locales. Tenemos al CSI 300 con subidas ahora mismo del 1,8% y la bolsa de Hong Kong, el índice Hansen, con subidas que rondan el punto porcentual. Bueno, y luego llegan los datos de actividad en el sector servicios y vamos a conocer PMIs de muchos países. En China, mejor de lo esperado. Mejor de lo esperado. Sube la actividad del sector servicios, se expande en el mes de abril. Este es el privado, el que se elabora para S&P Global. Ha repuntado hasta 52,6, sobre todo porque han crecido los nuevos negocios. Sin embargo, los pedidos del extranjero han bajado y también el personal contratado. Este dato contrasta con la encuesta oficial que se publicó la semana pasada y que mostraba que la actividad del sector servicios volvía a contraerse tras la expansión del mes anterior. Es cierto que las dos encuestas abarcan muestras diferentes. Bueno, y una frase, Nissan va a despedir. Sí, va a recortar unos 900 puestos de trabajo en Europa, alrededor del 10% del total, sobre todo en puestos de oficina y de personal de almacén, y parte de estos despidos serán en Barcelona, donde todavía mantiene una instalación de recambios, un centro técnico y otro de áreas flexibles. Vamos ahora con más crónica de despidos, lo que viene con Guillermo Luna. Como la cara visible de la Luna y la cara oculta de la Luna, la cara visible de la inteligencia artificial, la subida de la productividad, los máximos históricos en bolsa e inversiones millonarias. La cara oculta no es tan amable. Guillermo Luna, ¿cuál es? Buenos días. Buenos días, Laura. Recoge tus cosas y vete. Estás despedido. Estas 7 palabras cada vez suenan más y con más fuerza en el sector tecnológico, afectando ya decenas de miles de trabajadores y a sus familias en todo el mundo. A veces quizá por la actividad frenética de la información y esa rapidez de consumo en la que vivimos con todo, también en el mundo tecnológico y económico, nos centramos en hablar en aquí y la ahora y del mundo tech, pero no de sus consecuencias sobre el ciudadano de a pie, el que cada mañana se levanta para trabajar en esta industria. Hace apenas unos días, Microsoft abría la veda con un plan de bajas para casi 9.000 trabajadores en Estados Unidos, y no es un caso aislado. Los CEOs de las grandes tecnológicas se han dividido en dos bandos: los que quieren usar la IA para producir más y los que quieren directamente despedir a mansalva. Lo que nadie tiene en sus planes, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, es volver a contratar a un ser humano. A los que tenemos cierta memoria, que no años, esto nos suena. En España ya vivimos aquel goteo incesante de prejubilaciones en la banca, prejubilaciones de oro para empleados de 50 y pocos años, que provocó el cierre de numerosas oficinas en nuestro país. Pero ojo, porque lo de ahora es distinto y mucho más agresivo. Ya no se trata de prejubilar a veteranos, sino de prescindir de talento joven y cualificado, porque un algoritmo sale más barato y encima no pide vacaciones. La pregunta que nadie quiere responder es ¿qué vamos a hacer ahora con una clase media digital que se queda sin ingresos? Porque la historia nos enseña que cuando el hambre o la falta de futuro aprietan, la paz social, Laura, se rompe. Pues protagonismo para la tecnología, protagonismo para los despidos que vienen, prejubilaciones en España. Lo vivimos hace muchos años en el sector financiero, en plena auge intelectual, 50 y pico años, prejubilaciones, despidos. Eso es lo que viene también en la tecnología. Capital,